Vanessa, perdona, no se te oye. Oye, ¿Ahora? ahora sí. Muy bien. Nada, decía que muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los que nos acompañáis, que estáis ahí detrás del ordenador en una sesión más de estas píldoras de formación, de capacitación que hemos elaborado desde Plena Inclusión España a través del proyecto de transformación digital. Hoy vamos a hacer una sesión más, como decíamos, dentro de este proyecto, poniendo el foco y especial atención al ámbito de la ciberseguridad. Hemos visto a lo largo de estas sesiones cómo la transformación digital nos da unas enormes oportunidades en el apoyo a las personas con discapacidad, en las organizaciones, pero también tenemos que tener en cuenta algunos elementos de protección relacionados con la ciberseguridad que nos permitan minimizar amenazas y riesgos relacionados con esta materia. Y es eso en lo que hoy nos vamos a detenernos para conocer y reflexionar en vista a los daños que podemos tener, a los incidentes cibernéticos y sobre todo cómo crear esas redes de confianza en el uso de las tecnologías digitales. Estos dos factores, indagar y conocer los sistemas y herramientas de protección frente a las amenazas y la generación de la confianza, es lo que hoy vamos a ver de la mano de Manel Álvarez, que le voy a dar paso ahora para que nos haga su exposición como profesional de ciberseguridad durante más de 25 años de experiencia y actualmente jefe de ciberseguridad en UST y Cyberproof. Ha dirigido además departamentos de esta índole en diferentes empresas, en diferentes proyectos como por ejemplo Nexia y S21SEC durante los últimos 12 años. Manel tiene una amplia experiencia en el diseño e implementación de tecnologías de seguridad, también en desarrollo de negocios, marketing y planificación empresarial. Y como el resto de los componentes de la consultora y de la gran aliada que es UST dentro de este proyecto de transformación digital, tiene una amplia competencia y un amplio conocimiento en esta materia que hoy va a compartir con todos nosotros. Así que, Manel, sin más, te doy paso y adelante. Muchas gracias, Vanessa. Ha sido una presentación increíble. Me has puesto por las nubes. Espero mantener el nivel que me habéis dado. He preparado una pequeña presentación, una presentación que me sirva más bien de guía. El tener este teatro donde estoy con vosotros y es un poco frío, pero bueno, voy a intentar, sobre todo desde un punto de vista didáctico, el poder compartir con vosotros información y esa información que os sea de utilidad o que os sea de crear cierto interés y cierto know-how para que de alguna manera en el futuro pues toméis conciencia de lo que denominamos ciberseguridad. La verdad que ciberseguridad es un palabra, y es un palabra muy, que digo yo, muy de los de marketing, ¿no? Que ese palabra, pues al final lo que hace es que estamos viendo que la seguridad, porque al final es lo que estamos haciendo, ¿no? Lo de ciber es muy de marketing, muy moderno, ¿no? Bueno, normalmente ese tipo de presentaciones siempre lo que intentamos hacer, los que nos dedicamos a esto, es generar un poco el miedo, ¿no? Hoy no voy a hacer nada de esto. O sea, hoy sencillamente os voy a poner encima de la mesa los riesgos que vemos las organizaciones, todas las organizaciones. Os voy a intentar poner encima de la mesa algunos ejemplos prácticos para que veáis, ¿no? Para que podáis entender el porqué de muchas de estas cosas. Normalmente cuando hablamos de qué nos espera el 2021, ¿no? ¿Qué nos espera este año? Normalmente lo que hacemos es ver un poco hacia atrás. Pero este año es un año muy raro, ¿no? Es un año muy raro y antes de ver qué nos dicen los analistas o cómo los expertos vemos cómo va a ser este año, realmente a mí lo que me preocupa mucho más es el tema de la salud. Me preocupa mucho más el tema del trabajo, ¿no? El tema del trabajo para todos, el tema de la salud para todos. Yo creo que este es el gran riesgo de 2021 y es el riesgo que todas las organizaciones nos tenemos que unir y tenemos que codo con codo aunarnos y conseguir que todo el mundo pues, podamos tener una visión y un futuro de hoy en adelante, ¿no? 2021 yo creo que todas las predicciones que podamos hacer están basadas básicamente en eso, básicamente en tener la vacuna, en tener esa vacuna para todos,
Pero realmente el contexto actual, yo creo que dónde estamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Y cuando hablamos para todas las organizaciones el término de seguridad, ¿no? ¿Cuáles son los datos actuales? Hay aquí una serie de datos que yo creo que son muy indicadores, ¿no? El que veamos, ¿no? que más del 50% de las brechas que hay de seguridad, detrás de estas hay grupos criminales, grupos organizados. Esto es un dato que la verdad es que te pone los pelos de punta, ¿no? Que casi ya ese 60% de estos compromisos están dirigidos a pequeñas organizaciones, a medianas empresas. Hoy en día ya no son las grandes bancas, las grandes empresas las que están sufriendo estos ataques. Ya hoy en día cualquiera de estos son los que lo sufren. El mayor problema también es que el porcentaje que movemos aquí, casi del 70%, se tardan meses en descubrir. Eso es otro gran problema. Es decir, podemos estar siendo ahora mismo atacados, podemos tener a los intrusos dentro de nuestra organización y no somos conscientes de todo eso. Están ellos haciendo movimientos, extrayendo datos de la organización, extrayendo datos, hasta que en un momento determinado pues, realicen ese ataque, ¿no? Y seamos conscientes y tengamos la visibilidad de que estamos siendo atacados, pero que realmente esto es algo que lleva bastante tiempo y que lleva en nuestra organización. Es muy importante, ¿no? Otra de las grandes cosas que estamos viendo, sobre todo este último año, ¿no? Estamos viendo grandes ataques, estamos viendo grandes compañías que están siendo afectadas. Son cualquier tipo de organización, cualquier tipo de sector. Y la gracia que están consiguiendo es que el sistema ya lo tienen tan afinado que en minutos consiguen el objetivo. Y el objetivo muchas veces lo consiguen primero garantizándose el que tú no puedas recuperar, el que tus backups, tus salvaguardias, el poder recuperar tus sistemas no lo puedas hacer. Realmente yo creo que es un dato que hay que tenerlo muy, muy presente. Es decir, estamos luchando contra organizaciones, digamos, muy profesionalizadas. Pongo también otro gráfico, ¿no? Que también es muy importante porque cuando hablamos de riesgos y hablamos de riesgos corporativos en las organizaciones, también es ver de una manera muy plausible, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa a los directores de estas organizaciones, ¿no? Yo he marcado aquí en diferentes colores algunos, pero que están muy relacionados, ¿no? Uno, por ejemplo, es muy claro, la retención de talento. La retención del talento y ese talento, sobre todo, en el área de ciberseguridad. Yo diría que estoy en un sector donde carecemos de muchos perfiles, donde la demanda es increíble, donde que llegamos a estar sobrevalorados. Es decir, hay tanta demanda que eso produce inflación, ¿no? Y eso es muy importante. También es muy importante que en los top 10 riesgos corporativos que estamos viendo, y lo he intentado comparar de diferentes años, en el 21 sigue siendo lo mismo, las amenazas cibernéticas siguen siendo, en cualquier consejo de cualquier organización, siguen siendo un factor muy importante. También hoy en día es muy importante el tener en cuenta que cada día más estamos muy reglados. Estamos muy reglados, tenemos que cumplir reglamentaciones en las diferentes empresas. Hemos visto que el tema de protección de datos, la nueva ley de GDPR, de protección de datos, eso hace que todo el tema de gestión de privacidad, identidad y seguridad de la información sean factores muy importantes y factores muy a tener en cuenta, ¿no? Es muy importante esto, que no solamente puedes verte atacado, puedes verte afectado por una intrusión y ver tus sistemas comprometidos o la información comprometida, sino que además hay órganos legislativos que encima de haber sufrido eso te van a ver qué has hecho, cómo te has prevenido y encima te van a sancionar por no haber cumplido esos mínimos, ¿no? Es muy importante que en cualquier organización tengamos esto bastante presente. Otra cosa muy importante, y es lo que estamos viendo, ¿no? La evolución de las brechas de datos, la evolución de los ataques. Lo que estamos viendo es que, bueno, que en los años cada día va a incremento. Va de una manera muy incremental y aquí yo os pongo una serie de bolas, ¿no? Para que veáis
el tamaño de los ataques, y el tamaño de los ataques en la evolución de los últimos 8 años, para que veáis un poco cómo va evolucionando. Y veis compañías que a lo mejor algunas suenan y a otras no, pero es importante. Por ejemplo, vemos aquí Facebook, todo el mundo conoce esta red social, no todo el mundo conoce esto. Y los atacantes, al final, si yo pienso, bueno, pues yo la información que tengo en mi Facebook, pues es que no me van a robar dinero, no van a sacar algo de ahí. Al final tengo pues mis aficiones, mis gustos, mis 4 fotos, mis no sé qué. Pero realmente hay información ahí que para un atacante, para un delincuente, puede servir de mucho. Es decir, por ejemplo, ahora vemos que informaciones comprometidas, ¿no? Informaciones comprometidas, pues bueno, yo por temas de tener el acceso a esa aplicación, a esa red social, pues tengo mi dirección de correo que es privada. Bueno, es una dirección de correo. Y no sé si tengo en esta red, tengo el número de móvil, el número de trabajo. A lo mejor en otras redes tipo más profesionales, como puede ser LinkedIn y tal, tengo también la red tengo en esa red, pues tengo también la dirección de empresa, tengo la dirección de correo de empresa, tengo mi móvil porque es un móvil de trabajo y al final para lo que me dedico, lo que estoy dando es facilidad a las empresas que me puedan contactar en caso de tener un incidente, tener un atacante, pues poderles ayudar, ¿no? Pero estos datos a los delincuentes les sirven de mucho, les sirven de mucho. Es decir, si me quieren dirigir un ataque dirigido, me pueden dirigir un phishing. Un phishing es algo preconfigurado que conocen mis gustos, porque yo estoy publicando que me gusta bucear, porque yo estoy publicando que me voy de viaje, que me voy a ver no sé qué sitio, que estoy en el sitio, pues les estoy dando pistas de que no estoy en mi casa. Es un momento bueno para poder ir a buscar a mi casa, que la van a encontrar vacía. O por la dirección de correo me pueden dirigir un mail de algo que me pueda interesar y que pueda abrir un link que es algo que no me pueda parecer sospechoso, como una campaña de viajes, ¿no? Promoción de viajes, de buceo, no sé qué. Y ostras, es algo que me atrae y que directamente voy a ver, ¿no? Y me lo dirige a alguien que no conozco. Pues de la misma manera, por poniendo mi número de teléfono, pues también estoy facilitando el que me puedan enviar un SMS y que pueda ser un SMS también con las mismas intenciones, con el mismo objetivo, el hacerme caer y el perjudicarme en ese sentido, ¿no? Bueno, como veis, el que estos volúmenes al final no hay un objetivo, digamos, económico, no están robando dinero, por decirlo así, pero sí están extrayendo una serie de información que luego les va a servir pues, para poder, de una manera, lanzar ataques y lanzar ataques muy dirigidos. Y esos ataques muy dirigidos pues, van con un objetivo muy claro, ¿no? Como veis, y también en el contexto actual, ¿no? ¿Qué nos pasó el año pasado? Y aquí sí podéis ver grandes compañías, grandes organizaciones que conocemos todo, que los nombres nos suenan, que vemos, ¿no? Y que vemos realmente, pues, qué es lo que estaba pasando, ¿no? En estas organizaciones, pues, tuvieron ataques muy dirigidos. Es curioso, por ejemplo, ¿no? Es curioso, por ejemplo, el que organizaciones, hospitales, organizaciones médicas sean atacadas, ¿no? Y me diréis, ¿y cuál es el objetivo realmente? Es por pedir un rescate. ¿Por pedir un rescate de qué tipo? Pues pedir un rescate porque si yo estoy en una clínica y me viene un paciente o un cliente mío y me viene por urgencias y tiene una necesidad y yo no puedo acceder al historial clínico de esta persona, tengo un problema. No solamente un problema reputacional, sino puedo tener demandas. Esta persona puede fallecer en la sala de urgencias. Entonces, las organizaciones están pues muy coaccionadas, ¿no? En recuperar esa información, en recuperar esos datos que son clínicos, que si los ponen a vender, pues bueno, pues digamos que nadie va a ver mucho interés en ellos, pero sí es muy importante desde el punto de vista de la propia empresa, ¿no? De poder prestar ese servicio que el cliente, ¿no? Que ese paciente está pagando por ese servicio y que pueda tener un accidente. Los daños reputacionales son muy grandes. Los daños que pueden ocasionar a las personas pueden ser muy grandes. Entonces, casi lo más fácil es pagar, ¿no? Pagar ese rescate para poder recuperar esos sistemas y esos sistemas de información.
Tanto es así que antes de ayer estuve viendo un informe de este año, ¿no? Del 21, de las predicciones y tal, de uno de nuestros colaboradores en el área de respuesta a incidentes, y estuvimos analizando y vemos que estos atacantes, ¿no? Estas mafias, algunos enviaban mensajes como me voy a retirar, ya he conseguido los 40.000 millones de dólares y ya no necesito seguir haciendo esto porque ya es que no necesito trabajar ya para el resto de mis vidas, ¿no? Y es curioso porque hace 10 años más o menos que empezaron los rescates de este tipo, que empezaban estos ataques y pegaban estas peticiones, pues bueno, la manera de pagarlo es mediante moneda electrónica, mediante Bitcoin, ¿no? Y eso, pues bueno, se puede hacer de una manera bastante más sencilla. Ahora veremos una transparencia donde explica todo esto. Pues resulta que empezaban a cobrar en bitcoins y lo que eran 5.000 dólares hace 10 años, esos bitcoins se han convertido en cientos de miles de dólares, ¿no? Encima la revalorización de esa moneda pues ha sido tan brutal, hemos visto tantos ejemplos y tantas noticias de este tipo, pues son mafias que además sus beneficios se han multiplicado de una manera muy brutal, ¿no? Como comentábamos bien, ¿no? Hoy en día el escenario que tenemos de transformación digital, ¿no? El escenario en que ya no tenemos papel, ya todo trabajamos y hacemos y colaboramos en un entorno tan digital, es un entorno que cada día la amenaza pues es mucho más rápido. Yo ayer veía en las noticias, ¿no? Veía en las noticias que en Perú una señora pues entraba en el supermercado y no había podido imprimir la boleta que le permitía poder acceder al mercado y le paraban en el control de la entrada del mercado y no podía comprar la pobre señora. Y una persona mayor, una persona de 80 años, una persona que no tenía acceso a esos medios digitales para poder imprimir esa boleta y poder acceder y poder tener el permiso de poder acceder en este tiempo de pandemia, ¿no? Es complicado, la verdad. Es la sociedad evoluciona de una manera muy rápida y cada día dependemos de la tecnología de una manera brutal, ¿no? Y los que somos expertos, pues bueno, estamos un poco a veces mucho más con la manguera de bombero intentando apagar fuegos, intentando combatir todas estas mafias, intentando combatir toda esta delincuencia y cada día es muy difícil, ¿no? Y perdemos esa sensibilidad y perdemos todo esto, ¿no? Y aquí para que veáis un poco, son palabras en inglés. Nosotros los que nos dedicamos a la ciberseguridad, a la seguridad desde hace años, pues cada vez nos inventamos una palabra nueva, ¿no? Pero al final estamos viendo que, pues bueno, pues el típico correo electrónico, ¿no? Que es por donde nos entra el ataque. Estamos viendo que por una simple descarga de un fichero, pues podemos tener el ataque. Estamos viendo ya que esos atacantes, como os he dicho, pues viene pues a través de las aplicaciones del propio móvil, ¿no? Es decir, hoy en día te puedes descargar cualquier aplicación y es gratuita. Bueno, a lo mejor la aplicación es gratuita y es un simple juego, pero por detrás de esa simple aplicación, de ese simple juego, lo que hay es un malware, un sistema que lo que está haciendo es analizando, escuchando, extrayendo información, ¿no? Extrayendo información porque además de jugar en el móvil con ese juego, además lo que estoy haciendo es pues conectarme con mi banco pues para hacer una transferencia, para hacer cualquier tipo operativo con la aplicación, ¿no? Es decir, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Yo a veces digo, estamos volviendo un poco hacia atrás, ¿no? Estamos volviendo ya en el volver a poner la máquina de escribir, ¿no? El volver a utilizar esa tarjeta y esa tarjeta ir directamente a la oficina, ¿no? Para poder operar. Estamos llegando ya a un punto de que los atacantes se están volviendo tan sofisticados y tienen tantos medios y vamos tan por detrás luchando con ellos que es bastante complicado luchar, ¿no? Hay otro dato también muy importante, es decir, no solamente son las mafias organizadas, sino que también hay espionaje industrial, hay países de donde está lanzando esto. Nosotros que estamos muy en el día a día, pues estamos viendo que la mayoría de ataques vienen de la China, vienen de Vietnam, vienen de Irán, vienen de países que realmente pues hay gobiernos que están muy preparados para hacer todo esto, ¿no? Realmente nosotros con organizaciones pequeñas, con nuestro día a día, es bastante difícil luchar, ¿no? Es bastante tal.
Lo que sí podemos deciros y daros la tranquilidad que esas grandes organizaciones con las que trabajáis habitualmente están poniendo los medios y están poniendo esas barreras para intentar evitar que eso no ocurra mucho más. Siempre os digo, intentar hacer los deberes desde el punto de vista de que si se lo pongo un poco difícil, no quiere decir que voy a evitar que me ataquen, pero si se lo pongo un poco difícil, si pongo una serie de normas, si pongo una serie de barreras de protección, siempre voy a conseguir que el atacante vaya a buscar lo más fácil. Y lo más fácil es buscar ese que no tiene nada, ¿no? Entonces hay que intentar de alguna manera, hay que intentar protegerse de alguna manera. Lo que os decía que lo fácil que es, ¿no? Es decir, hoy en día, desde tu casa, de forma anónima, es muy difícil, pero puedes realizar ese tipo de ataques, ¿no? Para que veáis lo fácil que es el comprar, el poder disponer, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, denegación de servicios, explicaré. Yo, por ejemplo, soy un comerciante y me dedico a la formación y publico por la web y publico una aplicación o unos cursos o una formación, ¿no? Pues el servicio de tener mi página web, mi e-commerce, tenerlo, digamos, inhabilitado por un módico precio de 767 euros al mes, puedo tener un competidor que lo que está haciendo es atacándome ese servicio y dejándolo inoperativo. Pues, por ejemplo, en un periodo de matriculación, hacer esto, ¿qué hace? Que el usuario, el cliente que va a venir, que va a contratar esa formación, que quiere planificar esa formación, resulta que accede a mi sitio que no lo encuentra operativo y directamente va a una alternativa, va a buscar una alternativa, ¿no? Para que veáis que el tipo de atacante puede tener segundos objetivos, ¿no? Es decir, es muy sencillo y que a bajo coste, pues alguien con un poco de conocimiento, pues realmente puede realizar estos ataques y está a la mano de todo el mundo. El tema de las recompensas, el tema de los pagos, el tema de cómo se obtienen rendimientos, al final, el modo de pago Bitcoin, el modo de pago de estas monedas electrónicas, no existe trazabilidad, no existe seguimiento. Hemos visto pues, muchas de estas mafias que al final, con un simple USB, llegaban a Puerto Rico y eran auténticos millonarios y no había manera de perseguirles. Van a paraísos fiscales, van a sitios donde la legislación es muy diferente a la nuestra, donde es muy importante el que no los podamos seguir, el que no podamos actuar contra ellos y con una manera muy sencilla y muy transparente, pues son directamente inexpugnables. Al final, hemos de pensar siempre, ¿no?, en el factor humano, en las personas. Es decir, no solamente es cruzar los dedos, sino que tenemos que educar a las personas, tenemos que crear esta concienciación, esta visión. Predicar con este tipo de ejemplos, como el de hoy. Abrir los ojos y ver el porqué, ¿no?, de las cosas. El que muchas veces yo recibo un correo de mi jefe diciéndome algo y no sé qué, y a lo mejor es mucho más sencillo coger el teléfono y llamar y verificar que ese mail que he recibido es veraz. No pasa nada porque preguntemos. No contengamos el miedo de no preguntar y actuar de manera inmediata lo que me están pidiendo. Tenemos que ser un poco conscientes de ver realmente si es coherente lo que nos están pidiendo, si la urgencia que nos están pidiendo es necesario. Muchas veces detrás de esta urgencia, de esta petición, de esta exigencia, lo que hay detrás es un fraude, lo que hay detrás es un ataque. Están intentando hacer que hagamos algo que no es necesario hacerlo de esta manera. Por eso es muy importante el factor humano, por eso es muy importante la educación, la concienciación. Bueno, me estoy extendiendo un poco, pero que al final yo creo que tenemos que quedarnos con estas visiones, ¿no? La ciberdelincuencia es organizada más que nunca, organizada más que nunca. Los atacantes tienen tienen unos medios muy brutales. Y esos medios, además, por las extorsiones que están realizando, cada vez tienen más medios todavía. Están a las últimas tecnologías, tienen mucho tiempo. Y otra cosa también muy importante, cuando realizan el ataque, lo suelen hacer de forma masiva. Es decir, yo puedo atacar a 10 organizaciones al mismo tiempo. Puedo decir, ahora llega el puente de 1 de mayo y vemos que el 1, 2, 3 son 4 días festivos. ¿Cuándo voy a atacar? Pues voy a empezar a cifrar, voy a hacerlo
el viernes a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada del sábado, cuando todo el mundo ya está relajado, ya se ha ido de puente, ya se ha ido a unos sitios, cuando los equipos de respuesta son minimizados, porque todo el mundo estamos deseando cogernos ese puente, irnos a la playa o irnos a la montaña o poder relajarnos un poco, ¿no? Pues resulta que cuando el que se queda es el de guardia y normalmente el que se queda de guardia es el más inexperto y es el que tiene menos experiencia. Normalmente los sábados a media mañana es cuando empezamos a recibir las notificaciones de que la organización A o la organización B ha recibido el ataque. Y normalmente cuando eso ocurre, ocurren 4, 5, 6, 7 organizaciones al mismo tiempo. Nosotros estamos preparados para responder a 3 a 4. Si recibimos un aluvión de 10, de 11, 12, tenemos que priorizar y tenemos que coordinarnos nosotros mismos con otras organizaciones similares a la nuestra para poder dar respuesta a todo esto. Solo con que triunfen en 1 o 2 ya lo han conseguido. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Las organizaciones tienen que ver contra quién nos estamos enfrentando. El cruzar los dedos, como os digo, no vale. Hay que entrar en acción, hay que formar a la gente, hay que estar preparado, hay que hacer simulaciones. Ahora que no pasa nada, que no tenemos el problema, hemos de entrenarnos, hemos de educarnos, hemos de ver cómo hacerlo, hemos de ver cómo reaccionar, hemos de formar a nuestros empleados, a nuestros compañeros, de saber detectar este tipo de ataques, de saber ver este tipo de amenazas. Bueno, hay una cosa que, aunque pueda sonar a marketing, yo este mensaje lo lancé pues precisamente en enero, febrero del año pasado, en una convención que tuvimos en una escuela de negocios aquí en Barcelona. Y en esta escuela de negocios yo les decía a las empresas que el segmento de la empresa ya no era la propia empresa, no bastaba proteger la propia empresa, sino que estábamos viendo que los ataques se estaban produciendo directamente a los directivos y se estaban produciendo a los directivos de las organizaciones y se estaban produciendo ya en su hogar, se estaban produciendo ya fuera del propio segmento de la propia empresa. Y ya no solamente eran dirigidos a los directivos, ya no eran dirigidos a esas personas de las organizaciones, sino que incluso a familiares, a hijos, a parejas de esos directivos estaban dirigidos los ataques y estaban buscando siempre el eslabón más débil para a través de ese eslabón más débil poder llegar al directivo y a través del directivo poder llegar a la organización. Por desgracia, el tema de la pandemia y a finales de marzo pues nos obligó a todos a encerrarnos y a empezar a trabajar y a trabajar desde casa y sin tener las organizaciones preparadas para eso. Fue un todo correr, fue un todo reinventarnos. En aquel momento lanzábamos el mensaje de confianza cero, ¿no? Confianza cero quiere decir que hoy en día cualquier dispositivo, sea nuestro o no, que se conecta a nuestra red, que se conecta a nuestra empresa, tenemos que validar que ese dispositivo es quien dice ser, tenemos que de alguna manera certificar y darle acceso. Yo creo que esto es un mensaje bastante claro. Hay que establecer en las organizaciones, hay que establecer este tipo de parámetros. Bien, me he extendido media horita, tenía 20 minutos, he intentado abreviar. Yo creo que es muy importante el poder abrir la parte de ruegos y preguntas, el que podáis vosotros aclarar o pedir o preguntar todo aquello que a mí, pues, por desgracia, se me ha podido quedar o que no he sido capaz de explicaros en este momento. Entonces, yo os abriría que a vuestra voluntad, a vuestra necesidad, pues podáis precisamente relanzar estas preguntas y yo muy gustosamente, si sé, pues os las podré contestar. Pues muchísimas gracias, Manel, por tu intervención, porque nos has dado puntos muy importantes, tanto desde una perspectiva de organización como desde la perspectiva a nivel más personal y más individual. Yo creo que poniendo énfasis en uno de los factores en los que nosotros tenemos una potencia especialmente importante, que es en el factor humano, ¿no? Que tú decías que era una de las principales barreras de protección. Tenemos ya algunas preguntas que básicamente se dirigen en dos direcciones. Una, qué medidas de protección que se puede hacer a nivel de organización y dos, qué medidas o qué factores de protección, qué sistemas se pueden articular desde cada uno de los profesionales en un nivel más personal.
Bien, es una pregunta amplia y compleja. Es decir, hay una primera parte que es las personas, ¿no? El formar a las personas tiene que ser muchos aspectos, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a hacer formaciones a directivos de organizaciones, ¿no? Vemos que realmente pues, los directivos de estas organizaciones son los más atacados, ¿no? Y son los más atacados y lo que tienes que hacer es formarles en su día a día. Yo muchas veces hablo con estos directivos, ¿no? Y desde que se levanta hasta que se acuesta, pues hacemos un poco de qué actividades haces, ¿no? Y dónde estás y qué haces y cómo te mueves, ¿no? Y hay, por ejemplo, ejemplos muy claros, ¿no? De que yo viajo en el AVE y viajo en el AVE y aprovecho pues esas 2 horas de viaje en el AVE, pues abrir mi portátil, trabajar y estoy compartiendo mi escritorio y estoy compartiendo a alguien que detrás mío está viendo exactamente lo que estoy haciendo. Una mala praxis, una mala praxis. Otra mala praxis, pues lo típico, ¿no? De que en ese mismo AVE o en la misma estación, pues resulta que mi equipo está bajo de batería y voy y lo enchufo. Y lo enchufo a un punto que realmente no sé lo que está dando. Y, por ejemplo, lo hago con el móvil para cargar el móvil, ¿no? Pues en ese mismo punto a lo mejor encuentro que un atacante me está copiando los datos. O sea, yo pienso que estoy pinchándome allí y cargando el equipo y realmente en ese sitio donde me he pinchado hay alguien que detrás está esperando que yo me pinche para extraerme los datos de ese dispositivo mío, ¿no? O sea, es tan sencillo como eso. Es decir, hay que poner muchas precauciones en muchas cosas. A veces es tan sencillo como decir, no, entro aquí, hay una wifi, voy a utilizar esa wifi porque es gratis. Ya, pero nadie da gratis por nada. Muchas veces esa propia wifi es un honeypot, es un punto donde estamos esperando que gente se conecte para que en esa conexión que es gratuita y que tú vas a hacer tus operaciones y tal, yo estoy escuchando ese tráfico, yo estoy analizando ese tráfico. Y ahí puedo coger usuarios, contraseñas, puedo coger ese tipo de información. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener estos hábitos de si yo este mes pues gasto más dinero en móvil porque estoy desplazado y tengo que pedir a mi organización, a mi director financiero que me amplíe el crédito de ese móvil, pues es mucho mejor pedir esa ampliación de ese crédito que provocar una brecha de seguridad en mi compañía porque, bueno, me han esnifado, me han chupado esos datos, me han sacado esa información y eso le sirve a un atacante para poder atacar a mi organización. Eso es muy importante. Eso por la parte de las personas. Por la otra parte, por la parte de las organizaciones, al final tenemos que ser como los malos, ¿no? Yo siempre digo que nos vamos poniendo protecciones en plan como una cebolla, ¿no? Nos vamos poniendo abrigos y nos vamos protegiendo y tal, y al final, pues bueno, hacemos una capa de protección. Esa capa de protección ha de ser algo de forma constante, de forma continua. Por ejemplo, estamos viendo que el antivirus de toda la vida como lo conocemos, es algo que nos cuesta un impuesto revolucionario de todos los años pagar ese fabricante, pero que ya no nos protege. Nos protege el 90% de lo conocido. Hay un 10% que ese antivirus no nos protege y realmente los atacantes se utilizan de ese 10% que no estamos protegidos, ¿no? Es decir, tenemos que ir a soluciones de nueva generación, tenemos que ir a soluciones que completen todo esto. Es decir, la propia organización tiene que estar en un modo continuo. No es un modo de pánico, no es un modo de terror, sino es un modo de aprendizaje constante, de actualización constante, que requiere, pues bueno, cierta inversión también es cierto, pero que requiere a las organizaciones estar en constante defensa. No hay que desprotegerse. Hay que pensar siempre lo que os digo. Si tú estás en constante defensa, si tú estás protegiendo, aunque seas vulnerable para el atacante, vais siempre a buscar al más débil. El atacante lo que quiere es triunfar y de manera fácil, con menor esfuerzo. Eso es muy importante verlo, ¿no? Muchas gracias, Manel. Nos preguntan también que qué podemos hacer desde casa. Ahora muchas personas que antes trabajamos en la oficina se ha instalado el teletrabajo, el trabajo a distancia desde nuestros hogares. ¿Qué medidas de seguridad podemos tener desde nuestros hogares?
Bien, esto es lo que comentábamos con el cero trust, ¿no? El confianza cero. Es decir, el perímetro de las empresas, el perímetro de las organizaciones se ha extendido a la casa, al hogar, ¿no? Ahora mismo lo que estamos viendo es que los empleados pueden tener el dispositivo de la empresa para trabajar desde casa o sencillamente utilizan sus dispositivos, utilizan sus equipos de casa, ¿no? Les establecemos de alguna manera, pues una manera de acceso, al menos de ganar, digamos, ese acceso, ¿no? Pero no garantizamos que esos equipos se puedan descargar un ransomware, se puedan descargar algo. Necesitamos esos equipos de casa de alguna manera tenerlos higienizados, ¿no? Hemos de implementar soluciones de tipo cero trust, de estas, ¿no? De creencia cero, donde cuando alguien se quiere conectar a nuestra instalación, cuando alguien se quiere conectar a nuestra organización, tenemos que validar una serie de mínimos, que ese equipo cumple una serie de mínimos. Si ese equipo no cumple esa serie de mínimos, lo tenemos que llevar a una red paralela donde estamos monitorizando, donde estamos viendo el comportamiento, donde estamos analizando cómo actúa, ¿no? Eso es lo importante, es decir, garantizar que quien accede de una manera confiable y segura. Y en relación a las explicaciones que nos están dando, parece que surgen dos preguntas sobre Wi-Fi. En concreto nos preguntan que cuando nosotros ofrecemos Wi-Fi gratuitas en nuestros eventos, si también están sometidos a esos ataques, y por otra parte nos proponen que si puedes compartir con nosotros algún consejo para diferenciar las amenazas de las ofertas Wi-Fi o electricidad reales como las de los aeropuertos. Yo diría, más que confiar o no confiar, pon medidas precautorias. Yo, por ejemplo, mis cargadores, hay cargadores que lo que llevan es el cable de datos, no lo tienen, no disponen de cable de datos. Es decir, yo me enchufo, cuando tú conectas tu teléfono, el cargador tiene, digamos, como 3 cables, ¿no? Hay uno que es el de datos y el otro es el positivo y el negativo de electricidad. Entonces, si yo conecto únicamente el positivo y el negativo de electricidad y tengo suprimido el de datos, solamente lo que voy a tener es electricidad. O sea, no voy yo a confiar cómo detecto yo el bueno o el malo, sino yo pongo la medida protectora. Es decir, ¿yo qué necesito? Electricidad, solamente facilito electricidad. Y luego tengo otro cable que cuando necesito transferir datos de mi dispositivo móvil o de mi dispositivo portátil hacia la red o hacia donde lo tenga que hacer, utilizo ese otro cable. Es decir, hay que utilizar mecanismos de protección propiamente. El utilizar redes Wi-Fi, yo es que lo desaconsejo totalmente. Los aconsejo totalmente. O son Wi-Fi corporativas, donde yo ahí tengo una autenticación y donde tengo un segundo factor de autenticación que verifica quién soy yo y me permite el acceso, o no las utilizaría. Es mucho mejor utilizar datos del propio móvil. Es lo que estoy diciendo, que un mes por necesidad, porque estás desplazado, porque estás viajando, porque tienes un mayor consumo de datos, porque tu trabajo te lo requiere, el director financiero no va a poner ningún problema, no va a poner ninguna pega en que tenga que ampliarte el crédito ese mes. No lo va a poner. Le preocupará mucho más si no lo hace el que tengas un ataque y ponga en compromiso toda la organización. Yo creo que es muy importante crear esa conciencia a los empleados. Es decir, las herramientas de trabajo son para trabajo, no son para ocio. Entonces tenemos que tener ese compromiso personal de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo. Si yo tengo juegos, que me gusta mucho jugar a los juegos, lo utilizo en un dispositivo que no es el de trabajo, que no es un dispositivo donde yo actúo con el banco, con las cuentas corrientes, es un dispositivo que simplemente es de ocio. No mezclo las cosas. Muy bien, seguimos con las preguntas que están surgiendo constantemente. Nos pregunta otro espectador que ¿cuál es el estado de la ciberseguridad de las entidades de España en comparación con otros países de la Unión Europea, de Asia o de Estados Unidos? Yo sinceramente me enorgullece de decir que es muy bueno. Somos uno de los países más atacados, siempre salimos en los rankings de los top 15, top 20, siempre estamos ahí, siempre estamos entre las compañías más atacadas, las empresas más o las organizaciones más atacadas.
o que tenemos mayores problemas, pero también somos un país muy, muy maduro, muy maduro. Contamos con muchas compañías, con grandes expertos, contamos con mucho talento. En este país hay mucho talento. Nosotros, por ejemplo, como compañía, y no me gusta hablar de la compañía, pero sí me gusta decir que la tecnología, la innovación de la que nosotros disponemos viene del mundo israelí, ¿no? El mundo israelí es por el mundo militar, todo el mundo conoce que es donde más invierten en tecnología y en seguridad, ¿no? Y utilizamos tecnologías que vienen de ese punto de vista. Es decir, y nos vemos, cuando lo vemos con ellos, que somos maduros, que somos expertos, que tenemos un nivel muy avanzado y lo podemos comparar con Europa, sencillamente, con Estados Unidos, con las primeras potencias. Somos un país que estamos en primera línea de vanguardia. Pues siguiendo esta línea de seguridad, nos preguntan también que si, en tu opinión, habría que contratar pólizas de seguro para cubrir estos riesgos. Hay que hacer un análisis de riesgos en la organización, como todo, y cuantificar y valorar. O sea, muchas veces yo en los incidentes de seguridad que he trabajado, ¿no? Es curioso que los rescates que piden está en relación con la póliza contratada. O sea, es curiosísimo. Es decir, los atacantes han llegado hasta la información de la póliza y saben hasta dónde pueden pedir y cómo pueden pedir. Saben lo que la compañía pues, te va a ayudar y te va a solventar. ¿Es necesario contratarlas? Depende si tienes que transferir el riesgo a un tercero. Hay que hacer un análisis de riesgos y en base a ese análisis de riesgos ver cómo lo mitigas, ¿no? Y una de las maneras de mitigarlo es contratar esa póliza de ciberriesgo. Es decir, antes de contratar y transferir todo el riesgo a una póliza, es muy importante formar al equipo, tener tu capa de primera defensa, tener tus herramientas de protección. Luego sí, como respaldo, sabes que en un momento te puede ser atacado, o sea, no hay nadie que estés exento de eso. Está muy bien que por lo menos tengas a alguien que te ayude, que te haga que tener un mínimo de calidad y de protección, ¿no? Porque las pólizas lo primero que van a mirar es qué grado de protección tienes, qué herramientas utilizas, qué formación tienes, cómo estás. En base a eso te van a poner la póliza. En base a eso van a poner ellos la póliza, ¿no? Pues entonces sí es bueno, claro que sí que es bueno. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más que alguien quiera. Mira, aquí surge otra. Dice, a menudo recibimos phishing en nuestras organizaciones. Phishing, cuando hablas con policía o guardias civiles, te dan como única solución avisar a tus contactos. Es complicado hacerlo a tiempo. ¿Qué solución hay en esto? Contratar a una empresa especialista. A ver, es duro decirlo, pero estas fuerzas del orden no están muchas veces preparadas. Es decir, es más, yo he tenido casos de incidentes de seguridad que lo que vienen a verificar ante la denuncia, ante la demanda, al final, es garantizar de que tienes una empresa que te está ayudando de forma correcta, de que tienes tu póliza de ciberseguro contratado, ¿no? Que puedes hacer respuesta contra eso y lo que están validando realmente o verificando que realmente sí ha existido ese incidente, ¿no? Y muchas veces te están pidiendo los informes, te están pidiendo cuál ha sido el análisis, cuál ha sido el resultado, de tal manera que si consiguieras demostrar quién ha sido y dónde está, pues ellos poderlos ir a buscar. Pero como os digo, es que los atacantes vienen de fuera, están en paraísos fiscales, es muy difícil, están muy ofuscados. O sea, muchas veces vemos el paciente cero que decimos nosotros, es decir, de dónde se ha producido el ataque. Somos conocedores cuándo se produjo el ataque y de dónde se produjo el ataque, pero identificar detrás de esa IP quién ha sido, es una IP que normalmente es una máquina de salto, es un entorno que está ofuscado completamente, que no podemos identificar con nombre y apellidos quién es el usuario que lo ha hecho. Entonces, es muy complicado demostrarlo, ¿no? Ahí es donde las pólizas de seguro te ayudan, las pólizas de ciberseguro te ayudan mucho porque te minimizan el impacto que te han ocasionado los atacantes.
Hemos tenido preguntas en relación a los profesionales, en relación a las organizaciones y ahora hay una pregunta más en relación a las personas con discapacidad o las personas más vulnerables. Nos preguntan cómo se puede proteger a estos colectivos que tienen más dificultades por la brecha digital. Bueno, intentando hacer campañas de concienciación, campañas de entrenamiento como la de hoy, el que alguien con conocimiento te ponga ejemplos que los puedas tú de alguna manera palpar, que puedas ver el porqué de las cosas, ¿no? El por qué se producen esas cosas. Eso es muy básico. O sea, siempre decimos que la persona es el eslabón más débil, pero bueno, el que sea una persona incapacitada no quiere decir que sea tonta, ¿vale? Tiene unas ciertas carencias, pero si tú le puedes explicar y le explicas con ejemplos, son los que son más hábiles después en detectar esos ataques. Son los primeros que les creas la conciencia, los que no tienen, digamos, la valentía de lanzarse ya las cosas, sino que piensan y analizan las cosas con un criterio mucho más óptimo. Hay que entrenarlos. Muy bien. Pues no sé si hay alguna pregunta más, alguien que se haya quedado con alguna duda en el aire y podamos aprovechar estos últimos minutos. Yo creo que no hay ninguna más, así que nada, Manel, te agradecemos muchísimo esta información que has compartido con nosotros, los datos que nos has aportado, porque realmente el tema de la ciberseguridad es una cuestión que seguramente nos pilla un poco a desmano, muchos de nosotros que no somos expertos, y conocer estas claves, desde luego que nos van a ayudar en nuestro día a día para estar un poquito más seguros en este proceso de la digitalización en la que estamos inmersos. Nos recuerda Laura además que esta sesión se subirá a nuestro canal de YouTube de Plena Inclusión España. Así que yo creo que damos por finalizada la sesión. Agradeceros la invitación y que el placer ha sido mío, de verdad, que me gusta muchas veces ser un poco didáctico, intentar compartir mi día a día, mi experiencia. Yo soy de los de zafarrancho de combate, que cuando hay un atacante me remango, voy a primera línea, pongo un poco de orden, pongo un poco de consistencia. La experiencia, los años, pues bueno, te aportan también este tipo de cosas, ¿no? Y esto pues lo pongo al servicio de las organizaciones para que en caso de sufrir ese ataque, pues lo puedan mitigar de la forma más rápida y más inmediata. Muy bien, pues muchísimas gracias y continuamos transformándonos digitalmente. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.